talentos eran para ser usados, trabajados, pero también para rendir cuentas. Cada uno de nosotros ha recibido mucho del Señor. En primer lugar, la vida. Hemos recibido la vida, hemos recibido la familia, hemos recibido habilidades, hemos recibido inteligencia, hemos recibido recursos, hemos recibido una serie de cosas día a día. Algunas nos ha dado todas el Señor, otras nos ha dado poco a poco. Pero todo lo que el Señor nos da, de todo vamos a rendir cuentas. O sea, no es una entrega y haz lo que quieras con tu vida. Vamos a dar cuenta del tiempo. Vamos a dar cuenta de todo lo que hemos recibido del Señor. Y así como si nosotros entregáramos bien, dinero a alguien para que lo trabaje, esperamos luego que nos rinda cuenta y nos diga qué ha hecho con eso, ¿verdad? De igual manera Dios nos va a pedir cuenta. Y todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Lo creamos o no lo creamos. Lo querramos o no lo querramos. Eso es lo de menos. Que usted lo quiera, que usted lo crea, es lo de menos. El hecho real es que vamos a estar delante de Dios. Y aquí el Señor Jesús relata este hecho de haber entregado talentos a varios de sus siervos, y vienen y rinden cuenta. Me diste 5, Señor, lo he trabajado, aquí hay 5 más. Me diste 2, Señor, lo he trabajado, aquí hay 2 más. Me diste 1, Señor, tuve miedo y me escondí y no lo trabajé. Para los 2 primeros, ahí el siguiente clic: buen siervo y fiel. No es buen siervo fiel, es buen siervo y fiel. Es siervo y además es fiel. No es que es siervo nada más, es siervo y fiel. Y entonces el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios da diferentes, dice que dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y Dios nos da recursos, Dios nos da talento, Dios nos da habilidades, Dios nos da todo lo que necesitamos de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a cómo podemos manejarlo. Y entonces, cuando se rinde cuenta y viene uno bien, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, te pondré sobre mucho. ¿Qué era lo que estaba valorando el Señor? Que todo lo que había recibido esta persona lo había puesto al servicio del Señor. Por eso se llama siervo. Y ha sido fiel con todo lo que le han dado. Y viene la recompensa del Señor. Sobre lo poco que te di, fuiste fiel, ahora te voy a poner sobre mucho. Y para el que recibió 2 talentos, también. Para el que recibió 1, no lo puse ya por el espacio, pero a ese le fue quitado ese talento y se le dio al que le había dado más. Y él perdió todo, el que no lo trabajó, el que no fue responsable con lo que recibió del Señor. Y esto nos llama también la atención a ser responsables con lo que Dios nos da. Dios nos da un tiempo de vida, a unos más, a unos menos. Dios nos da recursos, Dios nos da habilidades, Dios nos da inteligencia, Dios nos da muchas cosas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con ello? Y esto nos hace pensar el siguiente clip, la siguiente diapositiva, copy mucho, sigue, por favor, al tema. Mi compromiso con el servicio de Dios como buen siervo y fiel.
La vida misma que usted tiene, hermano, usted está respirando por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios se está respirando. No sé, yo me escuchaba bien. Y entonces, todo lo que tenemos es para servir al Señor. Servimos al Señor aquí, servimos al Señor en nuestra casa, servimos al Señor en nuestro trabajo, servimos en nuestro centro de estudio, donde nos movemos, nos servimos ahí. Sigo con este micro, con todo sigo, con lo que me da el Señor. Pero servimos al Señor, siempre lo vamos a servir. Y entonces, siendo que vamos a dar cuenta, recibimos algo que vamos a dar cuenta, este es un compromiso para nosotros. No es que Dios nos da la vida, no es que Dios nos da la salud, no es que Dios nos da habilidades, es simplemente para que hagamos lo que querramos con ellos. Nos da todo esto, pero nos dice, este es un compromiso, vas a dar cuenta de esto. Y ahora lo sabes, para que en aquel día no puedas decir, Señor, no sabía. Yo pensé que simplemente esto era para mí y ya yo veía lo que hacía. Vas a dar cuenta de todo. Y entonces hay un compromiso con Dios, pero ¿cuál es el compromiso? Queremos escuchar estas palabras del Señor, bien, buen siervo y fiel. Bien, ese va a ser nuestro compromiso. Servirle al Señor con fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Y entonces, en el siguiente clic, vayamos al primer punto. Mi compromiso como buen siervo. Hay un compromiso a servir al Señor. Hermanos, y todos, 100% de los creyentes estamos llamados a servir al Señor. El lugar donde el Señor nos ponga. Pero somos llamados a servir al Señor. Mi compromiso como buen siervo. ¿Qué es un siervo? En el siguiente clic, ¿qué es un siervo? Siervo viene de la palabra del griego doulos, que significa esclavo, alguien que está sometido a la voluntad de su amo. Esta era la palabra siervo cuando se usa en el tiempo de Jesús, de los apóstoles. La palabra siervo era esclavo, y es alguien que está sometido a la voluntad de su amo. Es alguien que no ejerce su voluntad por sí mismo, sino está sometido a la voluntad de su amo, que ha sido comprado. Un siervo, un esclavo, entraba en el mercado de esclavos, era comprado, era vendido, era comprado, era vendido, y su condición implica un pago para cambiar de dueño. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús, fuimos comprados por precio, dice la palabra de Dios. ¿Y quién nos compró? Jesús. Por lo tanto, le pertenecemos a Jesús. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Él pagó con su vida por nosotros. Ahora somos sus siervos. El siervo es alguien que obedece pidiendo su voluntad. Nos rendimos ante el Señor. Tal vez pueda haber un espíritu rebelde entre nosotros y decir, yo soy libre, hago lo que quiero. Mira, absolutamente nadie es libre en este mundo. Siempre servimos a alguien. La Biblia dice que servimos a Dios o servimos al pecado, pero a alguien servimos. Nuestra voluntad está rendida a alguien. Y entonces Jesús mismo nos da el ejemplo ahí en Filipenses 2:5-7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó la forma de siervo, se hizo siervo, siendo Dios. No estimó como cosa a que aferrarse. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, ¿yo por qué voy a tener que hacer esto? Él, por amor a nosotros, simplemente se despojó de su gloria y se hizo hombre como nosotros, y estando en la condición de hombre se hizo siervo y vino a servir. Por eso Jesús dijo,
yo no he venido a ser servido, he venido a servir y dar mi vida en rescate de muchos. ¿Ok? Dentro de sus discípulos había dos hermanitos, hijos de papá, dos engreídos. Y se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando tú vengas. Y Jesús no les hizo caso. Nos mandó que fueran. ¿Y quién viene? La mamá, la engreidora. Y vino a hablar con Jesús también para pedirle lo mismo, que sus hijitos, uno se sienta a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús tampoco lo quiso. Jesús rechazó esto. Y Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué será? El que quiera ser el primero, el que quiera ser grande entre ustedes, dijo Jesús, servirá a los demás. En eso se mide la grandeza en la iglesia. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser reconocido? Sirve a los demás. Ahí está la grandeza del servicio. Si quieres ser el primero, sirve a los demás. Eso es lo que es un siervo. Vayamos a ver 3 características del siervo. Lo primero que vemos, que el siervo sirve por gratitud. Ahí están arreglando, pintando el techo. Parecían a algunos hermanos de aquí, ¿no? Se parece. Pero hermanos, es para que se rían. Pero el siervo del Señor, hermano, sirve por gratitud. Es agradecido a Dios. Sabe lo que ha recibido. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella, ¿qué tenemos que hacer? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, nuestro servicio al Señor en lo que hagamos nace de la gratitud, no de la obligación. A nadie se le obliga a servir al Señor. Solamente un corazón agradecido va a servir al Señor. Un corazón que sabe lo que ha recibido del Señor va a servir al Señor. El que no sabe lo que ha recibido, el que no es consciente de lo que ha recibido, no va a querer servir. Y lo único que va a impedir conocer todo lo que ha recibido el Señor es su orgullo, su soberbia. A mí nadie me ayudó, yo logré esto solo, lo logré con el sudor de mi frente, yo solito lo hice. La Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te jactas? ¿De qué te glorías? En primer lugar, has recibido la vida, hermano. Has recibido salud. Has recibido oportunidades en la vida. ¿De qué te jactas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y solamente el que es consciente de que todo lo que tiene es por la gracia de Dios, va a expresar gratitud a Dios. Pero aquel que piensa que todo lo ha conseguido por él mismo, por su fuerza, por su esfuerzo, va a ser indiferente a Dios. Pero el servicio al Señor nace de la gratitud. Nadie se siente obligado a servir, si no lo hace por gratitud. Es la respuesta natural de un corazón agradecido, que sabe lo que ha recibido del Señor. Hermanos, la Biblia nos enseña a ser agradecidos una y otra vez.
Es el orgullo que nos bloquea, es el orgullo que nos impide, es el orgullo que nos tiene atado, amarrado, y no nos permite humillarnos delante de Dios, no nos permite reconocer y ser agradecidos a Dios. Ahora, somos agradecidos, reconocemos lo que Dios nos ha dado y le servimos. Pero ese servicio al Señor también está marcado por dos características. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con respeto. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No podemos tomar a la ligera nuestro servicio al Señor. No podemos limitar nuestro servicio en nuestra relación entre personas, entre hombres, entre mujeres. Es nuestro servicio a Dios. Y cualquier cosa que hagamos para servir al Señor, dice que lo hagamos con temor y con reverencia. Y esto es lo más sabio para nosotros, hermanos. Esto que voy a hacer, esto en lo cual me voy a comprometer, lo voy a hacer para el Señor. Y quiero hacerlo con mucha reverencia, con mucho temor. ¿Y por qué es lo más sabio que podemos hacer? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermanos, lo opuesto al temor de Dios es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. Y la Biblia dice, antes de la caída, el paso previo a la caída es la altivez, es la soberbia, es el orgullo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad, hermano, la humildad de corazón. Y entonces nos llama a agradarle en todo, con temor y reverencia. Es decir, ¿por qué temor y con reverencia? Es reconocer la santidad de Dios, hermanos. La santidad de Dios, la majestad de Dios. Él es nuestro Padre. Jesús nos dijo, los llamaré amigos, pero nunca se nos ocurra faltarle el respeto. Ser amigo no significa el ser confianzudo con Dios. Y a Dios tenemos que tratarlo con mucha reverencia, con mucho temor. Y a veces pecamos de confianzudos con Dios. Porque Él es fuego consumidor, dice la palabra. Y el fuego está relacionado a purificación y a juicio también. Y Dios quiere purificarnos y va a ir limpiándonos día tras día. Pero lo importante de aquí, hermanos, que la primera característica de nuestro servicio al Señor es por gratitud. Sabemos todo lo que hemos recibido. La segunda característica del servicio al Señor es que nuestro servicio es un privilegio, hermanos. Y tenemos que considerarlo como un privilegio que no merecemos. ¿Acaso Dios nos necesita? Seamos honestos y sinceros. ¿Creemos que si no estamos la iglesia se detiene? ¿Creemos que si no servimos la iglesia se para y se muere? Hermano, la iglesia es del Señor. Jesús dijo, y aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nada prevalecerá contra la iglesia. Así que ninguno de nosotros se crea indispensable, hermano. Más bien considerémoslo como un privilegio poder servir al Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, a estos, ¿quiénes son estos? Los profetas del Antiguo Testamento. A estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, porque escribían el Antiguo Testamento, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Los profetas del Antiguo Testamento, Samuel, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, ellos, dice, se les reveló a ellos, pero no para ellos mismos, sino para nosotros. Ya viene la iglesia.
que ahora son anunciadas, ahora son predicadas, ahora nosotros como iglesia las predicamos, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales que anhelan los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Hermanos, a los ángeles no se les dio el privilegio de anunciar el Evangelio. Para nosotros. Imagínense ese privilegio, hermano. Ángel significa mensajero, pero no a ellos se les dio el privilegio de anunciar el Evangelio, sino a nosotros. Los ángeles, ¿cuánto quisieran ser los portadores? A nosotros se nos ha concedido el anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y recuerden, predicar no solamente eso es un púlpito, un altar. Lo hacemos en el mercado, lo hacemos en el barrio, lo hacemos en la familia, lo hacemos personalmente. Tenemos que predicar. Todos somos predicadores del Evangelio. En diferentes lugares, en diferentes momentos, somos llamados a anunciar las buenas nuevas. Cosa que los ángeles anhelan mirar. Es un privilegio para la iglesia, hermano. Dios, pudiendo escoger a los ángeles, nos asignó a nosotros el privilegio de anunciar, y Jesús dijo a los suyos, Jesús dijo a toda la iglesia, y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Se nos ha asignado esa tarea y tenemos que tomarlo como un privilegio, hermanos. Si nosotros dijéramos, no, los ángeles están diciendo, ya, yo lo hago. Pero es para nosotros un privilegio. Efesios capítulo 3, verso 10, en la parte de abajo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, la multiforme, las variadas formas de la sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a las potestades, a los principados, a todo ese mundo celestial, a los ángeles, los buenos y los malos. ¿Y por quién es dado a conocer, hermanos? La iglesia, nosotros. Cuando los ángeles quieran mirar la sabiduría de Dios, van a ver a la iglesia, porque la iglesia es llamada a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Mientras que los ángeles son espectadores, nosotros somos protagonistas, hermanos. Somos receptores de la gracia de Dios, de la redención, de la salvación, de la santificación. Los ángeles se preguntarán, ¿cómo es que Dios puede usar a estas personas limitadas, débiles, frágiles? Un solo ángel dejó ciego a toda la ciudad de Gomorra. Un solo ángel. Y ellos, ¿qué se preguntarán? ¿Qué se dirán? Cuando a Dios le plació utilizar a personas frágiles, vulnerables, débiles, limitadas. Y dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros, hermanos, de la iglesia. En cada acto que hacemos, en cada servicio, estamos dando un mensaje, hermanos, al mundo celestial. Y el mundo celestial está expectante. ¿Se imaginan ese privilegio, hermanos? Nuestro auditorio no son 60 o 70 personas. Nuestro auditorio es de los cielos, hermano. Ahí está el auditorio. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En la iglesia dando a conocer a los principados, a las potestades, al mundo angelical.
Están cantando, su auditorio está arriba, hermanos. Estamos sirviendo, allá está nuestro auditorio. No somos invitados a predicar en un lugarcito por ahí. Estamos predicando, hermanos, a un auditorio celestial. ¿Se imaginan ese privilegio? Como iglesia estamos dando a conocerles a ellos la multiforme sabiduría de Dios. Nuestro servicio, hermanos, no solamente es terrenal, es celestial. Así que no tomemos en poco el servicio del Señor. Imagínense todo el auditorio que tiene. Vayamos a una tercera característica del servicio, del siervo. El siervo del Señor sirve por amor. Y esto es importante. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hermanos, nuestro servicio, ya digo que tiene un auditorio grande. Nuestro servicio no pasa desapercibido para Dios. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, las personas, los hermanos, los líderes, los pastores, se les puede pasar, pueden obviar, pueden olvidar, pueden no mirar, pero Dios está mirando todo. Y Él no va a olvidar, Él lo ha grabado en su memoria eterna. Él lo tiene ahí. Y si nadie te dio una palmadita, si nadie te dio gracias, si nadie reconoció lo que hiciste, hermano, Dios sí. Y eso supera todo. Dios no es injusto. No va a hacer nada injusto contigo. No va a permitir nada injusto en tu vida. Pero nuestro servicio es por amor. Nace del amor. Y aquí hay algo importante. Ustedes deben recordar cuando Jesús se dirige a los efesios en Apocalipsis: yo conozco tus obras, guardo trabajo, que has sufrido, que has luchado, que has reconocido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y a pesar de que has sufrido, sigues sirviendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué le dice a ellos? Arrepiéntete. Aparentemente no había ningún pecado en ellos. ¿Cuál era el pecado? Era el servicio que no nacía del amor de Dios. Es el servicio indolente, hermanos, cuando nuestro servicio no nace del amor a Dios. Y esta gente sufría y seguía sirviendo y perseveraba. Sin embargo, Dios le dice: ha dejado tu primer amor. Este servicio no nace del amor a Dios. Amas la congregación, amas la actividad, amas el ministerio, amas a todos, pero no me amas a mí, dice el Señor. Y cuando el servicio que hacemos viene del amor a Dios, lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque queremos agradarle a Él, y lo hacemos para Él. Por eso Pablo dice en la Colosenses: hacer todas las cosas como para el Señor y no para el ojo humano. Hacer todo como para el Señor. La tercera característica de nuestro servicio es por amor. Y asegurémonos, hermanos, que todo lo hacemos por amor. Y dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Lo que es por amor es
hasta el fin, hermano. Cuando uno lee Juan 13, recuerda el pasaje, el capítulo donde Jesús lava los pies a los discípulos, dice Jesús, y los amó a los suyos. Cuando va a anunciar la negación de Pedro, va a anunciar la traición de Judas, y dice Jesús, los amó hasta el fin. El amor es hasta el fin. El amor nunca deja de ser. Cuando nuestro servicio es por amor, nunca deja de ser. Por eso se espera que sea hasta el fin, que perseveremos hasta el fin. Los sentimientos, las emociones son momentáneas, son circunstanciales, depende de si me hace algo bueno a mí. Por eso es que mucha gente es intermitente, sigue, está y luego se va. No hay perseverancia. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Por eso permanece hasta el fin. El amor del Señor debe ser la fuente de nuestro servicio. 3 características: por gratitud, privilegio y por amor. Ese es el siervo del Señor. Pero dice, bien, buen siervo y fiel. Y, es decir, las dos cosas van juntas. No va una o la otra. No es o, es y. Buen siervo y fiel. Y entonces, ahora veamos nuestro compromiso como siervo fiel. ¿Qué es ser fiel? Fiel es alguien confiable, es alguien que es constante, alguien que cumple los compromisos asumidos, que no defrauda la confianza. Es un valor moral basado en la honestidad y la coherencia entre lo que se dice y se hace. Es una característica de la persona fiel. Lo que dice va de la mano con lo que hace. No es que dice y luego no hace. Dice y hace. Por eso Jesús dijo, hablando de los religiosos, los fariseos y los escribas, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús dijo, porque ellos dicen, pero no hacen. La fidelidad es cuando hay una congruencia, hay una correlación entre nuestras palabras y nuestras acciones. Nuestra fidelidad debe ser constante, persevera. Cuando Jesús se dirigió a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, era una iglesia que estaba en medio de lo que llamó Jesús la sinagoga de Satanás. Estaba en medio de opresión demoníaca. Y Jesús todavía le dice, aún van a ser echados a la cárcel por 10 días, o sea, por un periodo largo. Y a ellos les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese sé fiel en el griego significa continúa siendo fiel, sigue fiel hasta la muerte, ni aún la muerte anule tu fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vayamos a las características del servicio fiel. La primera, ¿por qué tenemos que ser fieles? Primero, porque Dios es fiel, hermanos. Cuando Dios nos dice, sed santos, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Cuando nos dice, sean fieles, ¿por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por su fidelidad fuimos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cualquier pecado que lo confesemos al Señor,
Él dice que nos perdonará. Y no solamente nos perdonará, nos limpiará. Es decir, no quedarán antecedentes de ese pecado delante de Dios. Cuando alguien delinque, le piden certificados antecedentes penales para buscar un trabajo. Y en los antecedentes penales salen preso por robo, preso por homicidio, preso por secuestro, preso por etc. Encontrará trabajo fácilmente. Difícil, ¿verdad? Pero Dios dice que nos perdona y nos limpia. Es decir, nos deja como si nunca hubiésemos pecado, sin antecedentes. ¿Por qué? El profeta Miqueas dice que agarrará nuestros pecados y los echará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Dios no se acuerda. El único que hace recordar los pecados es Satanás, que trabaja en tu mente y te acusa, dice en Apocalipsis, Satanás te acusa de día y de noche. Si Dios te perdonó, créelo, Dios es fiel, Dios te ha perdonado. Por más que Satanás te acuse acá por lo que has hecho, tú simplemente cree, Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió. Y estás limpio delante de Dios, estás perdonado delante de Dios. Pero ¿cuál es el pecado que Dios nos perdona? El que no lo confesamos. Estamos llamados a dar cuenta de Dios cada día. Cada día vamos a ponernos a cuenta con Dios. El Señor es fiel. Hebreos 3:1-2 dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es el apóstol y sumo sacerdote? Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó sumo sacerdote? Fue Dios, el Padre. Y Jesús fue fiel al Padre. Y Jesús nos enseña su fidelidad aún hasta la muerte. Dios es fiel, el Señor es fiel. Segundo Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Palabra fiel, la palabra de Dios es fiel, hermanos. Todas las promesas del Señor son sí y amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán, continuarán hasta el final. ¿Por qué debemos ser fieles? Porque Dios es fiel, Jesús es fiel, su palabra es fiel. Y Dios nos llama a tener comunión con Él. Por eso es que debemos ser fieles, porque Él es fiel. Segunda característica de la fidelidad: todos los que sirven deben ser fieles. Aquí seleccioné 3 entre muchos que hay en la Biblia. Pablo dice en 1 Corintios 4:17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Colosenses 1:7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. 1 Timoteo 3:11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué nos llama a ser fieles? Porque Dios es fiel. Pablo, cuando buscaba a un colaborador, alguien que sirva, lo primero que veía era fidelidad. Que sea fiel al Señor. No que sea idóneo, no que sea capaz, no que sea hábil, no que tenga mucho conocimiento. Primero, que sea fiel. A veces nosotros buscamos habilidades, buscamos idoneidades en primer lugar. Y es por eso que nos equivocamos mucho. Porque hay una persona que puede ser muy hábil, puede tener mucho conocimiento, puede ser muy idóneo, pero no es fiel al Señor. Está y no está luego. Y Pablo se preocupaba, fiel, alguien que hace lo que dice, alguien que es confiable, alguien en quien puedo depositar mi confianza. Sé que no es perfecto, sé que tiene sus limitaciones,
pero es confiable. Y este es algo que Dios quiere en nosotros. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, todos los que sirven al Señor deben ser fieles, porque eso es lo que vamos a querer escuchar cuando estemos delante del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Ser fieles al Señor, ser fieles a su palabra, ser fieles a su iglesia, ser fieles en nuestro servicio. Todo debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Nuestro problema es cuando hacemos para los hombres, para los ojos de los hombres. Eso nos limita demasiado. Eso enturbia nuestro servicio. Eso mancha nuestro servicio. Porque estamos queriendo agradar al hombre y no a Dios. Estamos poniendo al hombre por encima de Dios. Estamos teniendo más al hombre que a Dios. Hermanos, cuando lo hacemos para Dios, vamos a respetar al hombre, vamos a respetar a las mujeres, vamos a respetar a los líderes, vamos a respetar a los pastores, a los líderes, a todos quienes estén por encima nuestro. Hacerlo como para el Señor. Todos los que sirven y son, dice, fieles, en el primer pasaje de Timoteo, fiel en el Señor. Su fidelidad no nacía de una lealtad. La fidelidad de Timoteo no nacía de una lealtad a Pablo, nacía de su lealtad a Dios. Fiel en el Señor. Y a veces estamos buscando que gente sea fiel a nosotros, que sean leales a nosotros, que sean fieles a nosotros, como queremos asegurarnos. No nos aseguramos nada, más bien nos arriesgamos demasiado. Lo que tenemos que buscar es que sea fiel al Señor, que sea leal al Señor, porque todo lo va a hacer como para el Señor. Y esto nos enseña a buscar, hermanos, más que idoneidad, más que habilidad, más que capacidad, fidelidad. Fidelidad. Y la tercera característica de la fidelidad en el servicio del Señor es que lo que se requiere es que seamos fieles. 1 Corintios 4:1-2, Pablo dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Ese sea hallado significa que va a rendir cuentas. Y en esa rendición de cuentas se espera que sea hallado fiel. Se requiere que seamos hallados fieles. La fidelidad es una cualidad indispensable para evaluar a alguien que quiere servir. La fidelidad al Señor, hermanos. Si no es fiel al que es más, ¿será fiel al que es menos? Si no teme al que es más, tampoco temerá al que es menos. Lo que tenemos que buscar es fidelidad al Señor. El ser fiel no es una autoevaluación. No, sí, yo soy fiel. No es una opinión mía, opinión de algunos con respecto a mí. No. Cuando dice sea hallado fiel delante del Señor, frente al Señor. No por la opinión de unos cuantos. No, él es fiel. Mira, esos unos cuantos son muy limitados, su conocimiento es limitado. No conocen todo de esta persona. Conocen parte de la vida externa de esta persona,
Pero Dios conoce todo, lo externo y lo interno de esta persona. El ser hallado fiel significa rendir cuentas a Dios. Ahí va a ser hallado. No en la opinión de algunos, no en la opinión de uno mismo. Y dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Y se requiere que los administradores sean cada uno hallado fiel. Es decir, hermanos, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. De nuestra propia vida vamos a rendir cuenta. De nuestro tiempo vamos a rendir cuenta. De los dones que Dios nos ha dado vamos a rendir cuentas. No vamos a rendir cuenta de dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si Dios no me da el don de sanidad, si oro por alguien y no se sana, no tengo el don. De repente no es el propósito de Dios que sana. Pero vamos a rendir cuenta de todo lo que se nos ha sido dado. Según en Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes. ¿Qué es lo primero que buscan? Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La conjunción griega es para que sean idóneos. O sea, buscan para que transmitas todo lo que yo te he enseñado y tú transmitas a otros, y para que esos otros transmitan a otros. Es decir, para que el mensaje se permanezca puro, para que el mensaje no sea modificado. ¿Qué busca primero? Hombres fieles. Y a esos fieles los capacitas, a esos fieles los entrenas, a esos fieles les enseñas. Pablo capacitó a Timoteo, Pablo enseñó a Timoteo. Pero ¿qué vio primero en Timoteo? Fidelidad. Y le dice a Pablo, a Timoteo: tú que vas a enseñar a otros, para que estos otros preparen a otros, lo primero que debes buscar en esta persona es fidelidad al Señor. Es lo primero. Y nos equivocamos. No, este sabe, pues tiene mucho conocimiento, este sabe enseñar, este sabe tocar los instrumentos, este sabe, pero no es fiel a Dios. Y esa habilidad, ese conocimiento va a ir quedando en el camino. Busca hombres fieles, para que estos fieles sean idóneos. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en quienes, dice Dios. ¿En quiénes? En los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Miren, vamos terminando. Este es el último pasaje. Dios en quienes pone su mirada: en los hábiles, en los que tienen más, en los que conocen más, los fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Y para qué? Para que estén conmigo. Es decir, para la comunión con Dios es necesaria la fidelidad. No puede haber comunión con Dios si no hay fidelidad a Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Si no hay fidelidad, por más que estemos metidos 24 horas en un templo, no va a haber comunión con Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que esté conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Jesús dijo en el Sermón del Monte: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Siempre lo que se nos pide que seamos es porque Dios es eso.
Sed santos porque Dios es santo. Sed fieles porque Dios es fiel. Sed perfectos porque Dios es perfecto. Y todo está alineado en nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Ahora, ser perfecto, ninguno lo logrará aquí en la tierra. Será cuando estemos en la presencia del Señor. Pero acá está diciendo, el que ande en el camino de la perfección está viviendo en esa dirección, está dirigiéndose a eso. Aún no ha llegado, pero está en eso. Este me servirá. El que ande en el camino de la perfección. Es decir, Dios está viendo en nuestra vida, nuestra proyección, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Todavía tenemos errores, todavía caemos, todavía pecamos, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado al Señor, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia y continuamos. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es decir, aquel que cada día va siendo más perfecto que ayer, más santo que ayer, más fiel que ayer, va en un camino ascendente, va creciendo, va madurando, va desarrollándose. El que va en el camino de la perfección, este me servirá. No está diciendo el que ya es perfecto, el que va en el camino, el que está andando con temor y temblor, el que está andando con reverencia al Señor, y puede equivocarse, pero Dios conoce ese corazón que tiene el temor de Dios, y Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar y va a seguir. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Bien, hermanos, bien, buen siervo y fiel. Me gustaría escuchar esas palabras, hermano. Entra en el gozo de tu Señor. Poder gozarnos por toda la eternidad con el Señor. Buen siervo y fiel. No solamente es buen siervo, cuidado, es buen siervo y no es o, es y, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No sabemos sobre cuánto, sobre qué nos pondrá el Señor, pero la promesa es esa, que sobre mucho nos pondrá. Hermano, no interesa aquí la cantidad, las cosas que hagamos, pero hagámoslo por gratitud, hagámoslo como un privilegio, hagámoslo por amor, hagámoslo con fidelidad, porque Dios es fiel, porque todos los que sirven al Señor deben ser fieles. Se requiere que sean fieles. Y entonces, hermanos, cuán gloriosas serán esas palabras que escuchemos del mismo Señor Jesús. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Hermanos, busca hombres fieles y buenos. Nuestra iglesia, hermanos, ha sido puesta por el Señor en este distrito, pero no solamente para afectar este distrito. Ya se está trabajando para bendecir Pichanay. Ya se está trabajando para bendecir Caracas, Venezuela. Así chiquita, nuestra iglesia, así chiquita, pequeña. Dios nos concede ese privilegio, hermanos, ser de bendición a otros lugares.
Pero la iglesia, hermanos, es el conjunto de todos los creyentes. Y se requiere que cada uno, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, pueda estar funcionando. La Biblia compara a la iglesia con el cuerpo. Hace poco una persona sufrió una parálisis medio cuerpo en mi pie. No le funciona el pie, no le funciona el pie. ¿Es grato para la persona? ¿Se sentirá bien? ¿Puede funcionar bien esa persona? Somos iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro que debe estar funcionando de acuerdo a la función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos, sin excepción, todo miembro del cuerpo de Cristo está llamado a servir al Señor. Amén. Ese amén es medio raro. Si usted cree, piensa que es miembro del cuerpo de Cristo, usted está llamado a servir al Señor. El Señor está buscando fidelidad, siervos fieles, no perfectos, pero que anden en el camino de la perfección, que busque eso, que quiera dirigirse hacia eso. Dios es santo, quiere que seamos santos. Dios es fiel, quiere que seamos fieles. Dios es perfecto, quiere que andemos en ese camino a la perfección. Y nosotros podemos decirle: Señor, aquí estoy, con mi limitación, con mis imperfecciones, pero te amo, Señor. Quiero servirte por gratitud por todo lo que has hecho, que no alcanzo a ver, ni a entender, ni a percibir todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Pero quiero disponerme para ti. En la iglesia tenemos varios ministerios. A ver si pasa, por favor, la siguiente diapositiva, que se resume. Esto ya lo vimos. Siguiente. Ahí está. Hay 7 ministerios: familias, adoración, enseñanza, hogares, hospitalidad, niños, nuevas generaciones. Ahí están los encargados. Hermanos, ellos les esperarán, no sé si al fondo o abajo, ahí le van a esperar. Simplemente usted quiere servir al Señor, se acerca y quiero servir. Todavía no tengo la idoneidad, todavía no sé, pero quiero servir. Usted se va a acercar a ellos al finalizar y le va a decir: quiero servir. Ellos le explicarán, le citarán, conversarán, pero tendrán un contacto inicial hoy día. Si usted quiere disponerse a servir al Señor, hermano, pero quiere hacerlo por gratitud a Dios. Nadie lo hace por obligación, por gratitud a Dios, sabiendo todo lo que ha recibido el Señor. Quiere hacerlo fielmente, quiere hacerlo por amor al Señor. Ama a Dios. Aún no sabe cómo hacerlo, pero Dios lo capacitará. Así que, hermanos, vamos a ir terminando. Vamos a orar. Y solamente quiero decir, hermanos, ¿has entendido el mensaje? No es la idoneidad, no es lo que conozcas, lo que se busca. Ese es algo secundario. Lo que se busca es un corazón dispuesto a servir al Señor.
Es un corazón dispuesto a ser fiel al Señor. Al Señor. Y en esa condición te pones en las manos del Señor y le dices: Señor, heme aquí. Úsame como tú quieras usarme. Si usted quiere servir al Señor, póngase en pie. Y quiero orar por usted. Si usted quiere disponerse para servir al Señor, no sé qué área, de repente usted no sabe qué área, pero quiere servir al Señor, póngase en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios que nos ama y nos llama, Señor. Tú eres el Dios santo, el Dios fiel, el Dios perfecto, que ha puesto su mirada en criaturas limitadas, frágiles y débiles, pero sin embargo quieres concedernos el privilegio de servirte a ti, Señor. Privilegio que aún los ángeles anhelan mirar, Señor. Padre, ayúdanos a no subestimar el servicio a ti, Señor. Porque tú no eres injusto para olvidar el trabajo que brota del amor a ti, Señor. Y Padre, te ruego por cada una de estas personas que se disponen a servirte a ti, Señor. Tal vez no saben, no tienen las capacidades según ellos, pero tú estás mirando su corazón, su disposición a servirte y su disposición a serte fiel a ti, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Hazles crecer, que desarrollen ellos en el conocimiento tuyo y en el servicio a ti. Bendíceles, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.